RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo desde nuestra multiplataforma, ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar con la señal de RCR en vivo, en simultáneo, en distintos puntos del territorio nacional. En Lima estamos llegando a Lima Norte y Lima Sur a través de Cable Más, canal 796. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Velázquez Ramírez, abogado constitucionalista, experto en derecho procesal, ¿no? Y es nuestro invitado en esta parte del programa. Qué gusto saludarlo, doctor Velázquez, muy amable. Gracias por atender esta invitación de RCR, muy gentil. Buenos días, don José, y bueno, con mucho gusto poder conversar y responder a sus preguntas. En la antesala conversamos y usted decía lo difícil que está la situación política, social, jurídica en el país, ¿no? ¿Qué salida podemos encontrarlos? Hoy en el Parlamento Nacional, en el Congreso, nuevamente vuelve al tapete, a la discusión, la posibilidad de una iniciativa que se apruebe, se requieren 66 votos para el adelanto de elecciones. Yo siempre he dicho, cualquier decisión que se tome tiene que ser en el marco de la Constitución, porque fuera de ella, obviamente, cualquier momento será cuestionada y en consecuencia invalidada desde el punto de vista jurídico constitucional. De tal forma, si es que se adelantan las elecciones, previamente se tiene que hacer una reforma constitucional y asumo que hoy día eso conversará, discutirá y decidirá el Congreso de la República. Es el último día de la legislatura vigente, ¿no? Y no sé, si hay voluntad, todo es posible, pero yo lo veo realmente complicado que se pueda adelantar para este año las elecciones. En el mejor de los casos sería para el próximo año, aprovechando la siguiente legislatura. ¿Sería lo más aconsejable a fin de cumplir con las reformas? Claro, por supuesto que sí, daría el tiempo necesario efectivamente para hacer los toques necesarios que requiere para adelantar las elecciones. Pero ¿qué pasa si se aprueba para el año 2023? O sea, nos faltan 10 meses. ¿Estamos en condiciones de realizar unas elecciones y darle las garantías suficientes y por lo menos, ¿no?, hacer reformas mínimas? ¿Se dan esa condición? Yo creo que no, en primer término porque hay de alguna manera cierta duda respecto al actuar del Jurado Nacional de Elecciones. Y por otro lado, la única posibilidad, tal como están las cosas, sería que la presidenta Dina Boluarte renuncie. Ello sí obligaría de que en lo inmediato el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República y en consecuencia convoque en el término de 3 meses las elecciones. Ese es el escenario en términos de respeto y sucesión constitucional. Así es. Pero ¿qué pasa en el escenario político, latente, el escenario de la calle, del día a día, ¿no? Renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, inmediatamente están solicitando que también en el Congreso hay un cambio de mesa directiva. ¿Esto cómo lo interpreta usted? Bueno, en política, en ese juego de ajedrez complejo, todo es posible. El tema es que la oposición, si quiere una nueva mesa directiva, obviamente tiene que tener mayoría. Y yo lo dudo que a esta altura del camino tenga mayoría, porque ahí se decide con votos, ¿no? Entonces, todo parece indicar que la oposición, que antes era el oficialismo, puede obtener esa mayoría de votos, ¿no? Entonces, por ese lado lo veo complicado. Hay quienes también están en la tesis de que la presidenta de la República anuncie su renuncia si el Congreso no aprueba el adelanto de elecciones. También es un juego de carácter político. Sí, y más aún en el Perú, yo siempre he dicho, valga la redundancia, nada está dicho, porque a diferencia de otros países, sobre todo los países europeos, hay, por así decir, una predictibilidad de la política.
se sabe lo que puede pasar y lo que puede ocurrir. En el Perú hay cambios de 360 grados de un día para otro. Entonces, nada está dicho, pero yo lo veo un escenario difícil, ya que no solamente el Congreso tiene la intención de prorrogar su mandato lo máximo que pueda, sino también la propia Presidenta de la República. Esa ya es la intención política. Para Claro. usted, el Congreso no quiere dar marcha atrás, quiere seguir prolongando. Ellos van a hacer todo lo posible para prolongarse hasta donde puedan, ¿no? Claro, la situación política del país, como está, exige una salida política, y como tal, la presión va por el lado de que cualquier salida sea en el marco de la Constitución. Por eso es que el Congreso, digamos, esa decisión está en las manos del Congreso, ya, ni siquiera ya del pueblo, ni siquiera del Poder Ejecutivo, sino del Congreso. Y ahora hay que ver si el Congreso está dispuesto a ello, ¿no? Yo he dicho, más allá de las medidas violentistas que están tomando un sector de la población, tampoco se puede ceder a un chantaje de esa naturaleza, porque eso sería prácticamente llevar al país hacia la oclocracia, que significa el gobierno de la muchedumbre, del dictado, del anarquismo, donde ya no se respeta la autoridad, no se respeta la ley y la Constitución. ¿Que hay que hacer cambios? Sí. ¿Que hay una situación especial? Sí. Pero todo mirando la Constitución y la ley. Retomo lo último, ¿no? Un gobierno de la oclocracia, ¿no? De la muchedumbre, la multitud, ¿no? De la masa, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en el Perú, paralelamente a eso, es una vulneración de la seguridad jurídica, ¿De parte de quién? ¿no? Paulatinamente estamos viendo. Lo que vemos en Puno, por ejemplo, que una autoridad electa Así se le obliga a arrodillarse Así es. y a pedir perdón, es romper seguridad jurídica. Por supuesto. Lamentablemente, aquellos que se niegan a aceptar la autoridad de la actual presidenta están desconociendo, en el fondo, el marco jurídico constitucional. Sí. Y eso es delicado. Y en consecuencia, creo que el propio sistema debe encararles a estos grupos y personas, porque obviamente están transgrediendo el orden estatuido, institucionalizado, el orden jurídico constitucional y legal. Porque de no ocurrir ello, simplemente es expresión de debilidad. Y el Estado, en rigor, es la sociedad política y jurídicamente organizada. El monopolio de la fuerza del dominio lo tiene el Estado, ¿no? Un Estado débil no es Estado, pues. No es Estado, es anarquía. Si aquí va a mandar todo el mundo, todo el que reclama, bloquea carreteras, agrede la propiedad privada y pública, entonces el Estado está sobrepasado por estos grupos que no respetan la legalidad del orden. Con esto no estoy justificando la ausencia del Estado en algunos sectores del Perú, en algunas regiones, en algunos lugares pobres. Creo que es legítimo ese reclamo, pero hay formas y formas, ¿no? Y creo que la mejor forma, obviamente, es haciéndose escuchar a través de justas, legítimas y pacíficas protestas, pero no de la forma como se ha estado realizando, ¿no? Hay una argumentación que también va por el lado jurídico y va por el lado político, ¿no? Por el lado jurídico, naturalmente se han planteado un conjunto ya de demandas contra la presidenta, ¿no? Por el tema de genocidio, por el tema de abuso de autoridad. No solamente alcanza a ella, también alcanza al presidente del Consejo de Ministros, alcanza al ministro del Interior, al ministro de la Defensa. Esa es la argumentación. La presidenta no puede seguir porque se han cometido muertes durante su mandato. ¿Esto es una causal
¿O hay que esperar que defina el Ministerio Público el ámbito en la Administración de Justicia? Bueno, hasta ahora en el Perú rige el Estado de Derecho, que significa no solamente se respetan los derechos y libertades fundamentales, sino también el principio de división, equilibrio y autonomía de los poderes públicos. Mal hiciera la presidenta tratando de definir temas de la justicia cuando eso le corresponde tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Creo que a estos órganos les corresponde evaluar si el Poder Ejecutivo o algún funcionario en particular ha cometido estos actos de abuso contra los ciudadanos. Y habría que ver si la policía y el ejército ha cumplido con los protocolos establecidos por la norma. Si se ha cumplido con los protocolos, el gobierno no tiene nada que temer. Y más allá de que puedan haber denuncias dentro o fuera del país, ¿no? Eso no quita el derecho que tienen, obviamente, los familiares de las personas que han sido, en este caso, de las personas que han fallecido, de recurrir, obviamente, a los órganos jurisdiccionales internos y externos. Está en su derecho, ¿para qué? Para conocer la verdad de las cosas y obviamente sancionar a quien corresponda sancionarlo. Nuestro invitado, el doctor Ricardo Velázquez Ramírez, abogado constitucionalista, analista político, especialista en Derecho Procesal Penal. Hace un momento, doctor, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ha advertido que el expresidente Pedro Castillo acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir su libertad y reposición en la presidencia. Y ha puesto un caso, el caso del presidente Petro en Colombia, ¿no? Que fue alcalde de Bogotá, luego fue repuesto, ¿no? Esto se enmarca dentro de las posibilidades, dentro del ámbito de la justicia en el país, y si la Corte, la Comisión tiene la suficiente capacidad como para poder establecer qué se puede o no se puede hacer en nuestro país. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos se recurre primero acudiendo a la Comisión Interamericana. Claro, ese es los pasos. Ahí es cuando se vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos y en este caso la entidad denunciada es el Estado. Pero yo creo que lo atinado sería, si hablamos, digamos, del expresidente Castillo, que invoque la Carta Interamericana Democrática y como tal promuevan una sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, porque en esa instancia se puede decidir esas cosas, pero desde mi perspectiva sería en vano. Obviamente aquí hay un juego político de varios estados que tienen el mismo signo y que tratan de socavar la autoridad del Estado peruano a través de sus instituciones, dando a conocer o denunciando, entre comillas, que en el Perú ha habido un golpe de Estado de parte del Congreso de la República y donde se involucra a la actual presidenta, lo cual es un absurdo. O sea, quien ha dado el golpe de Estado, y eso hay que decirlo claramente, tajantemente, ha sido el expresidente Pedro Castillo. Ha intentado dar un golpe de Estado. Felizmente las instituciones reaccionaron de forma inmediata. Entonces, voy a utilizar un término muy duro, esa pretensión de quienes están fundamentando recurrir a la Corte, desde mi perspectiva es un disparate. Aquí hay un delito de rebelión, de acuerdo al marco legal peruano, en primer lugar. Segundo, ¿cuánto va a pesar en cualquier decisión que tome la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente, si es que llega a la Corte, la investigación que sigue en curso 56 carpetas del Ministerio Público? Mucho, pero digamos, si él va a invocar el retorno a la presidencia en virtud que le han afectado su derecho fundamentales, entonces
prácticamente él no quiere que se le adjunte esas pruebas. Obviamente está yendo más por el lado político, de la afectación aparentemente de su derecho político a ser gobernante, ¿no? Pero a mí me parece de que esa estrategia, digamos, en el ámbito político puede funcionar, pero en el ámbito jurisdiccional no. Aunque, le voy a decir, a estas alturas del camino, yo tengo muchas dudas de la actuación de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque son los estados quienes designan a los representantes ante estos órganos, y lamentablemente un sector importante de países que tienen el mismo signo tienen una influencia en la Comisión y en la Corte. O sea, la presión política sobre una decisión jurídica. Así es, y lamentablemente ahí esos órganos ya hace buen tiempo están empezando a perder imparcialidad. ¿Y cuál es la esencia de la justicia? Justamente la imparcialidad. Y cuando un órgano deja de ser imparcial, obviamente se cae en abuso, y algo de ello está empezando a ocurrir. Para usted no queda duda que Pedro Castillo cometió un golpe de Estado. Así es evidente, evidente. No hay, o sea, no necesito que me lo cuenten, todo hemos visto. Él ha dicho, se disuelve el Congreso, y no solamente el Congreso, sino los otros poderes públicos. Y eso fue una cosa, pues, que nos agarró a todos de frío, ¿no? Vayamos al tema de las carpetas fiscales, ¿no? 56 carpetas fiscales que ha indicado el Ministerio Público existen, ¿no? Existen elementos de convicción, cómo se utiliza en el derecho para poder procesar y que se apruebe la denuncia constitucional contra el expresidente Castillo. Bueno, en materia constitucional basta, y derecho parlamentario, basta que existan indicios. ¿Ya? Indicios obviamente razonables. En materia penal, obviamente, no se puede fallar sobre la base de suposiciones. Las pruebas tienen que ser ciertas y evidentes, ¿ya? Entonces, todavía no se ha llegado a esa etapa del proceso. Estamos, digamos, en un proceso de investigación por el Ministerio Público, y obviamente después el Ministerio Público solicitará al Poder Judicial para que se aperture un proceso penal, y de ahí se presentarán las pruebas, las contrapruebas, y decidirá el juez penal. Eso todavía tiene su tiempo, pero hasta ahora, según los informes dados por el Ministerio Público ante los medios de comunicación y a través de conferencias de prensa, obviamente se evidencia una serie de elementos de convicción, y que además nosotros también en nuestra condición de ciudadanos, a través de los medios de comunicación, incluso de las manifestaciones, de los testimonios que han dado muchas personas, parte del entorno del presidente de la República, evidencia obviamente que el expresidente tiene mucho que ver con temas que están vinculados con temas penales. Eso es en el ámbito del derecho penal, ¿no? La actuación del Ministerio Público, el Poder Judicial. Lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso, si el Congreso acusa constitucionalmente a Pedro Castillo, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué paso sigue? Bueno, esto primero va a la Comisión de Constitución, ¿ya? Después pasa al Pleno, y el Pleno es quien debe aprobar la acusación constitucional. Y en todo caso, la sanción respectiva, que puede ser inhabilitado por 5 años, 10 años o más, ¿ya? Es lo que finalmente determina el Congreso de la República, hasta ese nivel llega. Y cuando se habla del antejuicio político, significa que el Congreso de la República habilita para que el Ministerio Público pueda intervenir, y de esta manera obviamente prosigan las investigaciones y se apertura el proceso penal sin digamos los pasos previos que ocurre con cualquier otro funcionario de alto rango, ¿no? ¿Se están siguiendo todos los procedimientos dentro del marco constitucional, nos guste o no nos guste, en el Congreso? Sí, yo creo que sí, se están siguiendo.
se están cuidando de eso, porque saben perfectamente que si lo hacen mal, después pueden tener también sanciones, ¿no? El ámbito penal. Claro, y esto contrapone con lo que piensa la calle, ¿no? O sea, la calle tiene una fijación contra el Congreso. Claro está que el Congreso tampoco ha cumplido o está cumpliendo una actuación meritoria, eso es cierto, ¿no? Es cierto. Pero en este caso, sí están cumpliendo dentro del marco constitucional. Sí están siguiendo todos los pasos y lo están haciendo con prudencia, me parece bien. No se han excedido hasta ahora y prueba de ello es de que no han emitido todavía una decisión respecto a la sanción que debe tener el presidente de la República, salvo el haberlo destituido por infringir la Constitución, por haber intentado dar el golpe de Estado, ¿no? Algunos cuestionan eso. ¿Para usted el Congreso actúe bien? Sí, claro que sí. Yo he escuchado a algunos decir de que ha sido mal vacado. No, él no ha sido vacado, él ha sido destituido, ¿sí? Y por las cosas que ya sabemos, por el golpe que ha dado. E incluso piensan que deben reponerlo porque no se ha seguido con los procedimientos. Obviamente cuando se da un golpe de Estado, no puedes pues primero enviar a comisión la petición, pues eso es lo que en materia constitucional se llama práctica y costumbre constitucional, ¿sí? Hay cosas que no necesariamente están en la norma, pero frente a los hechos, los poderes tienen que actuar, y en este caso el Parlamento, al existir un vacío de poder, tenía que tomar la decisión de forma inmediata. ¿Se imaginan si primero iba a la comisión, después le invitaban nuevamente al presidente de la República para que haga su descargo en pleno? Eso no funciona así, ¿no? Muy bien, doctor Ricardo Velázquez Ramírez. Una pregunta final. ¿Qué salida es la más aconsejable? Bueno, una pregunta muy difícil, ¿no? Dada la situación política, yo pienso que el adelanto de las elecciones, pero no para este año, sino para el próximo año sería lo recomendable, haciendo las reformas necesarias, siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución. ¿Cómo miramos la interpretación de la calle ahí? Bueno, yo creo que parte de esas reuniones que ha tenido la Presidenta de la República con los líderes de los diferentes partidos y grupos políticos está orientado a ello, un poco para calmar a las calles, porque las calles, si bien es cierto, mucha gente sale a expresar de forma espontánea, pero yo diría, detrás de esto hay también movidas políticas, hay grupos y partidos políticos, y yo supongo que con ello lo que pretenden es arrinconar a estos grupos que están incentivando la violencia. Y hay que hacer una interpretación real, ¿no? Entre lo jurídico y lo político, ¿no? Así es, que a veces no siempre es fácil, ¿ah? No resulta fácil, ¿no? Así es. Porque lo jurídico está establecido en normas, Así leyes, es. marco legal, ¿no? Sí. Y lo político es el día a día, lo cotidiano. Claro. Y hay que tratar de hacer conciliar lo político con lo jurídico, porque si solamente sería político, entonces estaríamos cambiando, como está ocurriendo, presidentes a cada rato y cerrando congresos, y eso ya no es Estado, pues es anarquía. ¿No? Anarquía, exacto. Ha sido un gusto, doctor Ricardo Velázquez Ramírez, abogado constitucionalista, especialista en Derecho Procesal Constitucional, ¿no? Así es. Por acompañarnos hoy en RCR de Comunicación Regional. Yo le agradezco la amabilidad. Muchas gracias, don José. No será la primera vez que conversemos sobre temas de interés, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.